Jesús y solo Jesús puede perdonar pecados. Para personalizarlo un poquito más, Jesús y solo Jesús puede perdonar tus pecados, mis pecados. Y si puedo amplificar esto aún más, tú necesitas el perdón de pecados. Necesitamos el perdón de pecados. Es más, usted y yo necesitamos el perdón de pecados más de lo que un paralítico que no puede mover sus manos, ni sus pies, ni su cuerpo, necesita el poder caminar. Necesitamos el perdón de pecados más que un paralítico necesita la habilidad de poder caminar. Quiero que se quede con eso como meditación, porque ese es el punto grande de este texto. Esto es lo que Mateo quiere que veamos, a Jesús como el que se le ha dado autoridad divina, la deidad en carne y hueso, que tiene la potestad en la tierra para perdonar los pecados de una humanidad que ha ofendido a un Dios santo. Y ese es el tema principal de nuestro pasaje. Pero antes de que entremos a nuestro pasaje en más detalle, quiero que solo guarden eso como una nota mental y recuerden algo conmigo. El capítulo 8 y 9 de Mateo intencionalmente va a descartar 10 milagros. El capítulo 8 y 9, se acuerda que él dedicó el Sermón del Monte, donde nuestro Señor nos dio la instrucción autoritaria, con autoridad del Mesías en la tierra, capítulo 5 al 7. Después de que nuestro Señor predicó su sermón, Mateo ahora va a dedicar 2 capítulos, 8 y 9, a milagros, o lo que a veces se conoce en los evangelios como señales. Es decir, el milagro sirve como una señal apunta hacia algo en particular. Entonces, Mateo nos va a dar 10 milagros. Nuestro Señor Jesucristo hizo mucho más que 10 milagros. San Juan nos dice, San Juan capítulo 20, que Jesús hizo tantas señales que no se pudieron escribir en un libro y que hizo más que lo que está escrito en el Evangelio de Juan y más de lo que está escrito aquí. Y dijo que si hubiesen escrito todos los prodigios y los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, San Juan 20, 30 y el versículo 21 dice que no hubiese suficientes libros y papeles para poder articular y poner todos los milagros que él hizo. Dicho esto, Mateo escoge 10, ¿verdad? De todos los que él vio y todos los que él pudo ser testigo, nos escoge 10. Y tiene una meta, el señal tiene una meta de apuntar a algo preciso. Entonces, ¿cuál es la meta? No se puede perder esto si no va a malinterpretar el Evangelio de Mateo y va a malinterpretar todos los señales. La meta es esta. Las esperanzas mesiánicas de Israel, las promesas que se le dio a Adán en el jardín de que iba a venir una simiente de la mujer que iba a restaurar todas las cosas y iba a derrotar la obra de Satanás y iba a traer paz con la humanidad cual se ofendió a Dios. Las promesas de los profetas que iba a venir un Mesías, una simiente de David, un simiente de Abraham, un Salvador, un Redentor, un Rey de Reyes, un Juez de las naciones. Las esperanzas mesiánicas se están cumpliendo y han llegado a cumplirse en la persona de Jesús. Cuando veamos los milagros y cuando veamos los señales, son maneras de afirmar, confirmar, hacer auténtico que Jesús es quien dice ser. Él es el Mesías del Señor. Él es el Cristo. Él es el Hijo de David. Él es el Redentor de Israel y fuera de Él no hay otro. Esa es la manera que se deben de interpretar los señales de acuerdo a los evangelistas. Y vamos a ver eso mismo hoy en esta señal y milagro que él hace de sanar un paralítico. Hoy, de estos 10 señales y milagros, vamos a estudiar uno de ellos. Y este pasaje, del versículo 1 al 8, de la sanidad de un paralítico, se puede dividir en 2 secciones. Y si está tomando apuntes conmigo, puedes dividir las secciones de esta manera. Primero, versículo 1 y 3, Jesús perdona los pecados de un paralítico y recibe oposición por perdonar los pecados.
Versículo 1 y 3, eso es lo que vamos a ver. La segunda sección, versículo 4 al 9, Jesús responde a sus adversarios. Él responde a esa posición y luego sana al paralítico. Ese es nuestro texto hoy y vamos a repasarlo juntos. Así que primero veamos, Jesús perdona los pecados de un paralítico y luego automáticamente recibe oposición por perdonar al paralítico. Versículo 1 al 3, lea conmigo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. El versículo 1 nos conecta con lo que sucedió anteriormente. Jesús se acuerda que se metió a la barca, fue al otro lado y mandó a sus discípulos que lo siguieran, y habían hombres demoníacos, o más bien habían 2 hombres en cual demonios los estaban atormentando. Jesucristo los reprende, los echa afuera y los hombres se quedan en su sentido. Entonces él, después de eso, se mete para atrás a la barca y regresa, que nos dice por lo menos 2 cosas. Nos dice una, él intencionalmente fue a liberar a esos demoníacos. En otras palabras, él fue con el propósito específico de encontrarse con el mundo satánico, echar afuera los demonios y liberar a 2 hombres desesperadamente atormentados en mente y cuerpo físico por el Satanás y sus demonios que tentaron a Adán y trajeron esta destrucción a un mundo que Dios creó. Y segundo, nos dicen que él ha regresado a Capernaum. Cuando dice que él regresó, mira el texto, versículo 1, vino a su ciudad. A su ciudad se refiere a Capernaum, lo que nos dijo en el capítulo 4 en particular. Él está de regreso a Capernaum y probablemente está en la casa de Pedro. Recuérdese que en el capítulo 8, cuando él regresa a su lugar céntrico de ministerio, él acostumbra a quedarse y dormirse en la casa de Pedro y de su suegra, de la suegra de Pedro. Entonces es muy probable cuando dice que llegó a su ciudad y está entrando a una casa, se encuentra en un lugar donde ya quiere buscar descanso de sus largos viajes y tiempo de predicar acerca del reino. Y luego dice el versículo 2, y he aquí, o tal vez la Reina Valera no tiene he aquí, pero está ahí en el lenguaje original, y he aquí, mira esto, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo ahora quiere que la cámara, si esto fuera una película, ahora él quiere que la cámara se acerque hacia Jesús. Él es el centro de esta historia. Él es el personaje central. No será el paralítico, aunque el paralítico será muy importante en la historia. No serán los 4 amigos, aunque ellos también son esencial a la historia. Pero Mateo está enfocando todo en la persona de Jesús, todo su evangelio. Es más, todas las escrituras nos apuntan a la venida del Mesías, así que la persona central es Jesús y esto es lo que está haciendo. Pero alguien se le está presentando a Jesús. Dice que es un paralítico. Paralítico, la palabra se refiere a alguien que tiene un parálisis de su cuerpo. Ha habido pérdida de la capacidad de moverse. El texto no nos dice si nació así, no nos dice si tuvo un accidente y se quebró la espalda, un hueso y de repente ya no puede moverse, pero el punto es, él no puede mover nada de su cuerpo y parece que no nomás es parte de su cuerpo, es decir, no es como que los 2 pies no se pueden mover. El paralítico está echado totalmente, dice el texto, mire, está tendido, la idea está totalmente acostado sobre una cama y lo tuvieron que traer. Esto es algo drástico. No sé si alguna vez usted ha conocido a alguien donde no puede mover ni sus dedos, ni sus pies, a veces solo puede mover expresiones de cara. Parece ser que este es un sentido, una imagen similar. Estamos viendo a un hombre totalmente incapaz de moverse y piensen en las implicaciones. Si un hombre no puede mover sus brazos, no puede mover sus pies, no puede trabajar, no puede proveer. Esto ha cambiado su vida en su totalidad. Y este es el hombre que se le traen delante del Señor Jesús. Y mira el texto, el versículo 2 nos dice, sucedió que le trajeron un paralítico, plural. Es decir, hubo varias gente
que tuvo que traer el paralítico. Ahora, si usted lee Marcos, y no tiene que ir ahí, pero si usted lee Marcos y Lucas, encontramos esta misma historia con unos detalles un poquito más expandidos, Marcos 2 y Lucas 5. Y cuando leemos Marcos 2 y Lucas 5, se nos dice que lo que estaba haciendo Jesús en la casa es enseñando. Estaba similar a lo que estamos haciendo aquí, estaba dando un discurso acerca de lo que las escrituras hebreas decían acerca del reino y del Mesías, y estaba explicando eso a la gente alrededor de él. Y cuando leemos los sinópticos, a los pasajes paralelos, encontramos que había multitudes en la casa. Es más, podemos verlo cuando lees el versículo 8, mira el versículo 8, Mateo también nos deja saber que hay multitudes, y la gente, y la palabra gente ahí es mucha gente, estaba ahí afuera y adentro. Encontramos que había tanta gente ahí escuchando a Jesús enseñar y esperando ver prodigios y milagros que no podían entrar dentro de la casa. Cuando leemos Lucas nos dice, Lucas 5:17 y Marcos 2:3, nos dicen que eran 4 hombres, eran como amigos de este hombre, y que se tuvieron que subir al techo porque no podían entrar, y hicieron un tipo de abertura, un hoyo, abrieron el techo y pusieron al hombre al frente. Imagínense, yo me intento de imaginar esto. Están siendo Jesús como aquí y de repente escuchan ruido en el techo y están mirando y se abre el techo y ahí viene un hombre paralítico, los hombres bajándolo, y interrumpió todo lo que estaba haciendo. Interrumpió su sermón, interrumpió la enseñanza, y ahí está un hombre paralítico y todos los testigos oculares están esperando que ¿qué? Sí, ¿verdad? Están esperando que haya una sanidad y que lo sanen, pero alarmantemente Jesús no lo sana. No, Él hace algo más. Mire lo que sucede en el versículo 3, el final del versículo 2 en particular. Y al ver Jesús la fe de ellos, y de ellos se refiere al paralítico y los que estaban llevando al paralítico, y fe se refiere en Él, no es algo mágico, ellos confían que Jesús es el Mesías y tiene la autoridad y el poder de poder sanar al paralítico si Él lo desea hacer. Fe, Él ve esto. Esto significa que Él tiene conocimiento íntimo de quién cree en Él y quién no cree en Él. Recuérdese de eso, porque más adelante vamos a ver lo mismo con los escribas. Él ve la fe de ellos, que significa que Él tiene conocimiento omnisciente de quién lo conoce a Él, quién no lo conoce a Él, quién cree en Él y quién no cree en Él. Y Él los ve, no solamente tiene ese conocimiento, sino ve todo el extento a qué hicieron de traerlo. Lo ve a ellos y mire lo que hace. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras, amados, son las palabras más importantes que un hombre caído puede escuchar. No hay nada más importante que esto. Piénselo conmigo. Al principio usted lee este texto y yo me recuerdo como nuevo creyente. Estaba leyendo los evangelios y tal vez usted se puede recordar la primera vez que empezó a leer la Biblia. Y cuando vi esto me chocó mucho. Dije, pues, ¿por qué no lo sanaste? Y todo lo que hicieron, todos los esfuerzos. Y pones eso a un lado y lo que le dices es que lo perdonas. Y estaba haciéndome las preguntas diciendo ¿por qué? Y creo que la respuesta, como vamos a ver, es que lo que el hombre necesita más es el perdón de pecados. Y solo quiero tomar un tiempo aquí para decir esto. Lo que tú y yo necesitamos más es el perdón de pecados. Tal vez desees que Dios arregle algo en tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, cáncer, algo que definitivamente necesitas, tú piensas, como el paralítico. Y no es que no pueda uno presentar esas cosas ante Dios, pero para el Señor Jesucristo, lo que era más importante en ese día
era que ese hombre recibiera reconciliación con el Dios que ha ofendido. Y no hay nada más importante que eso. Ahora, tomemos una pausa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Le está diciendo, tus pecados son perdonados. La palabra perdón es lenguaje de deber algo. Cuando usted vea la palabra perdón en el Nuevo Testamento es que se debe algo. ¿Y qué se debe? Ha ofendido a un juez santo. Y lo que se debe es justo juicio por sus ofensas. Es decir, Dios, como es un juez justo, no puede dejar el mal y el pecado y la ofensa sin castigarse. ¿Verdad? Póngase a pensar esto. Si hay un hombre que mató a 10 personas y está enfrente del juez, aunque el juez sea su padre, el juez no puede decir, mira, ok, te dejo ir. ¿Por qué? Eso sería injusto y el juez sería corrupto y no sería bueno. Él debe algo. Esa es la idea. El hombre paralítico es un descendiente de Adán que ha ofendido a su creador y debe algo. Esa es la idea. Y Jesús dice, eres perdonado. La idea ahí, la palabra perdón es, se te ha eliminado tu deuda. Se te ha hecho a un lado lo que debías. O alguien lo ha pagado o lo va a pagar, es la idea. Y el juicio que merece la deuda, porque alguien lo va a arreglar y lo va a resolver, se te puede remover. Tome nota con mucho cuidado de lo que Jesús está diciendo aquí. No solamente está diciendo que Él ha sido perdonado, ya no tiene deuda ante el Dios que ha ofendido y las consecuencias por sus ofensas van a ser resueltas, sino Jesús está diciendo, yo, Jesús, te perdono. ¿Sí vio eso en el texto? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, significa que Él está perdonando los pecados. Otra manera de decirlo es, Jesús está diciendo que tus pecados son perdonados por mí, por Jesús. Ahora, definitivamente tendremos que ver esto porque esto va a causar un revolú con los escribas. Porque piensen esto, si yo me topo con mi hermano Félix, estoy caminando y lo topo por accidente, le puedo decir, hermano Félix, perdóneme, ¿verdad? Porque yo lo topé y él me puede perdonar. Pero usted no puede decirle al hermano Félix, tú eres perdonado, si yo fui el que hice eso. Dios es el que ha sido ofendido. Entonces al Jesús identificarse como la persona que puede perdonarlo, está diciendo algo muy pesado aquí, que los escribas de inmediatamente lo van a entender. ¿Tú quién te crees que eres? Y Él perdona los pecados del paralítico y lo que sucede inmediatamente, y regresaremos a este perdón de pecados, lo que sucede inmediatamente es una oposición de los escribas. Mira el versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este es Jesús, blasfema. Este blasfema. Ahora, esto definitivamente es un gran desacuerdo con lo que Jesús dijo y quien está diciendo que tiene, con la idea de que Él tiene la potestad y la autoridad de hacerlo. Definitivamente es un rechazo de eso. Hablaremos más un poco de esto, pero por ahora esto claramente es un rechazo de Jesús y una incredulidad de quién es Él. Y el texto nos dice que son los escribas. Mira el texto, dice que son los escribas que decían dentro de sí. Un escriba en los días de Jesús era un hombre judío que hacía copias escritas a mano de las escrituras hebreas, de Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, él copiaba. Pero más de ser alguien que copiaba escrituras hebreas, él se conocía como un experto, un maestro de la ley o del antiguo pacto, de la ley de Moisés. Es más, la Nueva Versión Internacional, en vez de decir escribas, dice maestros de la ley. Son los que están oponiéndose, interesantemente, son los que han leído acerca de las promesas del Mesías. Los que están oponiéndose a lo que dice Jesús son los que crecieron en la iglesia y escucharon las historias, cantaron los cánticos, pudieron recibir catequismo, ir a las escuelas dominicales. Son ellos los que están en oposición a Jesús. Esa es la idea que estamos viendo cuando dice los escribas decían entre sí.
y lo acusan de hacer algo. Dice que él blasfema. ¿Sí ve eso en el texto? No tiene que voltear ahí, pero si quiere escribir este texto, escriba Levítico 24, 13 al 16. En Levítico 24, 13 al 16, Moisés nos dijo lo que era blasfema. Y blasfemia tiene que ver con profanar, deshonrar y faltarle el respeto descaradamente a Dios y de ser digno de muerte por hacerlo. Cuando usted lee Levítico, tiene que ver con descaradamente profanar, deshonrar y faltar el respeto a Dios y como consecuencia por eso merecer muerte como la consecuencia. ¿Okay? Eso es lo que lo están acusando. Cuando Jesús dice tus pecados son perdonados, ellos dicen este hombre ha deshonrado a Dios y este hombre merece la muerte por deshonrar a Dios. ¿En qué manera lo hizo? ¿En qué manera hizo esto? ¿Cómo exactamente hizo Jesús esto según los escribas que estudiaban la ley mosaica? ¿Cómo concluyen esto? Bueno, porque ellos saben muy claramente, como dicen las Escrituras, que el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Es Dios. Isaías 43, 25. El profeta Isaías, hablando por el Espíritu, dijo, yo soy, el nombre divino de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acuerdo más de tus pecados. Eso es un ejemplo de los muchos en cual el único que puede remover los pecados de la humanidad es Dios. Entonces ellos entienden por las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo que Él, Jesús, está afirmando tener la autoridad y la habilidad de poder hacer algo que solo Dios puede hacer. Y por lo tanto, blasfema. Perdonar los pecados de un hombre caído que ha pecado contra Dios y merece el justo juicio de Dios. Esto seguramente es algo que solo le pertenece al Dios que ha sido ofendido. ¿A poco Jesús está afirmando ser Dios? Es más, se va a recordar que mencioné que este texto se encuentra un paralelo en Marcos y Lucas. Solo escriba Marcos 2.7, yo solo voy a leer. En Marcos 2.7, el evangelista Marcos nos dice algo más de lo que ellos estaban diciendo cuando Jesús perdonó los pecados de este hombre. Y en Marcos 2.7, escuchen lo que dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Este blasfema. En Lucas 5 también. El único, o quién es el único de que tiene la autoridad y habilidad de perdonar pecados es Dios. Por lo tanto, este hombre blasfema. Entonces, ¿cuál es la acusación de blasfemia en contra de Jesús? La afirmación de Jesús de perdonar pecados fue vista como blasfemia porque Jesús está afirmando ser Dios en carne y hueso en presencia de ellos y tener la autoridad y potestad del Padre para perdonar a un hombre que ha ofendido a un Dios santo. Eso es lo que lo están acusando. No creen que Jesús es Emmanuel, como dijo el ángel cuando le dijo a José, tómalo porque se llamará Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. No creyeron cuando el ángel le dijo a José, toma a María tu mujer, tómala como tu esposa, porque este es Emmanuel, lo que profetizó Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. No pudieron concluir que cuando Jesús estaba en la barca y sus discípulos estaban atormentados y atemorizados por su vida, que Jesús estaba dormido y se levanta y reprende la creación. Algo que, acuerdo a las Sagradas Escrituras, solo Dios puede hacer. Y reprende la creación y al instante la creación se somete a la autoridad de Jesús. No pudieron ver esto y no aceptan esto y no creen esto. Rechazan esto. Rechazan a Jesús y su afirmación de ser Emmanuel en medio de ellos, la segunda persona de la Trinidad en medio de ellos. Rechazan que Él se le ha dado potestad para perdonar. Esto no es aceptable para ellos. Y una breve aplicación. Quiero que mire el versículo 4 conmigo. Versículo 4 dice, y conociendo Jesús
los pensamientos de ¿quién? Si leemos este texto rápido, a lo mejor se nos pierde, pero lo que acabamos de ver aquí es que las declaraciones y acusaciones que los escribas están haciendo, no las están haciendo en voz alta. No es algo audible. Lo están haciendo en su corazón. Y para la mente hebrea, el corazón y la mente están juntas. Es donde piensas, es donde haces tus decisiones, es donde estás tú. Cuando vemos este texto, estamos viendo que las declaraciones y acusaciones que los escribas se hacían entre sí mismos no eran públicas ni audibles. En otras palabras, no estaban hablando entre ellos, susurrándose entre ellos, este hombre es un blasfemador, él rechaza a Jesús. No era audible. No, estos eran pensamientos secretos y privados que estaban diciendo y pensando en sus corazones y mentes. Y cuando Jesús dice, ¿por qué pensáis mal entre vosotros? Y luego el versículo 5 dice, ¿cuál es más fácil hacer? Literalmente está exponiendo su rebeldía secreta, sus acusaciones secretas al público para que todos puedan verlo. Creo que hay una lección aquí. Creo que hay una lección. Como dijo un comentarista, Jesús conoce cada uno de nuestros pensamientos. Las cosas que pensamos en privado, las verdaderas intenciones de nuestro corazón que esperamos disimular con nuestras expresiones faciales, nuestras esperanzas y deseos genuinos, toda esta está abierto y desnudo a los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuentas. Jesús sabía y conoce y sabe y conoce exactamente lo que pensamos de Él. ¿Sabías que Jesús sabe exactamente quién confía en Él y quién lo rechaza hoy? No es secreto para Él. San Juan 2:24. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio acerca del hombre. Escuche, pues Él, Jesús mismo, sabía lo que había en el hombre. Puede ser que nuestros padres no lo sepan. Puede ser que tu esposo y tu esposo no lo sepan. Puede ser que los ancianos o los pastores de la iglesia no lo sepan. Pero lo que estamos viendo aquí muy claramente es que Jesús definitivamente sí lo sabe. Esto por lo menos tiene dos aplicaciones muy breves para nosotros. Primero, para el creyente que ha sido perdonado en Cristo Jesús, recuerda que la adoración de tu Salvador Jesucristo comienza en el lugar secreto donde Jesús ve y el resto del mundo no puede ver. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Recordemos que cuando Jesucristo nos perdonó, nos dio el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Para qué? Para que la ley de Dios fuera escrita en nuestros corazones y camináramos en fidelidad a Él. ¿En dónde? En el lugar secreto. Una aplicación muy importante para nosotros como cristianos es recuerda que la adoración inicia en el lugar secreto antes de que llegue al lugar público. Nunca pares de batallar contra el pecado que se encuentra en el corazón. Y qué gloriosa batalla Dios nos ha dado. Qué gloriosa batalla Dios nos ha dado en Cristo Jesús cuando nos dio su Santo Espíritu para encontrar residencia en nosotros y nos dio nuevos deseos para amarlo. ¿Te recuerdas antes de Cristo donde no te importaba lo que pensabas dentro de tu corazón? Al cabo nadie podía mirarlo ahí. Pero ¿te recuerdas lo que sucedió cuando Cristo te rescató y te perdonó? Transformó tu corazón. Y ahora los pensamientos que son erróneos, las ofensas que provienen del corazón, las lujurias, las codicias, ahora quieres batallar en contra de ellos. Quieres que sean erradicadas de tu cuerpo.
Es Romanos 7, el cristiano batallando día y noche en contra de los deseos que batallan en nuestra carne. Qué gloriosa batalla nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Eso es una aplicación, pero hay otra aplicación. Y creo que esta es la que Mateo quiere resaltar con los escribas. Porque los escribas no reciben a Jesús, ellos rechazan a Jesús. Así que cuando Jesús toma estos rechazos secretos y los pone en público, creo que lo que Mateo quiere que veamos es una advertencia a los que están rechazando a Jesús. Es una advertencia para el incrédulo, que estos textos son una advertencia muy misericordiosa de Jesús omnisciente. El Jesús omnisciente para cualquier incrédulo que se encuentre aquí hoy, porque la Biblia nos dice que Dios ha fijado un día en el que, según el Evangelio de Dios, y estoy citando Romanos 2:16, según el Evangelio de Dios, Dios juzgará los secretos de los hombres por un hombre, Cristo Jesús. ¿Sí escuchó eso? Romanos 2:16. El Evangelio nos dice que hay un día en cual Dios va a juzgar al vivo y al muerto y va a poner en desnudez todos los secretos del corazón del hombre. Igual como lo hizo ahí. No sé de usted, pero sí, famosamente se ha dicho que si se pudiera poner en la pantalla todos los pensamientos de cada filigrés, nos hubiéramos ido huyendo por a un tipo de auxilio. La diferencia para el cristiano es que él sabe dónde huir, sabiendo que Dios traerá a luz todos los pensamientos del corazón del hombre. El cristiano pone su fianza y su confianza en Jesús. Los escribas no. Entonces creo que esto sirve como una advertencia, porque los escribas pensaron incorrectamente que sus acusaciones y rebeldía contra el santo eran privadas, pero Jesús aquí revela los secretos de sus corazones en público. Y un día Jesús, el juez del vivo y el muerto, hará lo mismo con los enemigos de Dios y no se podrán justificar ante de Él, porque ante la santa presencia de Dios no hay ningún justo fuera de Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no ha oído a Jesucristo, huye a Él hoy, porque hay perdón de pecados en Él. Eso es lo que hubiesen hecho los escribas. Eso es lo que hubiesen hecho los escribas cuando Él exponió su corazón en público. Hubiesen dicho, no, perdóname. Este es el eterno Hijo de Dios enfrente de mí. Pero no lo hicieron. Bueno, regresemos a nuestro texto y ver lo que sucede con esta oposición. Lo que sigue en los próximos versículos es la respuesta de Jesús a sus oponentes, a sus adversarios y la sanidad del paralítico. Versículo 4 nos dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. El versículo 4 es un poquito difícil de interpretar, pero por lo menos sabemos dos cosas. ¿Okay? Esta frase, que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, es algo que los fariseos, los escribas estaban batallando en secreto. En otras palabras, esta frase que él dice está exponiendo sus pensamientos. Es lo que ellos estaban tal vez contemplando. ¿Quién se cree este hombre? Si puede, yo creo que este versículo nos está diciendo algo como esto. Este puede perdonar pecados, a ver si lo puede levantar. Creo que esa es la batalla que estaban teniendo los escribas. Este blasfema. ¿Quién se cree que es? ¿A poco puede perdonar? Mira, levántalo si eres el Hijo de Dios, levántalo. Creo que eso es lo que está sucediendo con esta pregunta retórica que Jesucristo hace hacia estos escribas, poniendo sus corazones expuestos, diciendo, ¿no crees que lo puedo hacer? ¿No crees que tengo la autoridad para perdonarlo? Bueno, mira el versículo 6. Para que sepáis. ¿Para qué? Es una frase muy importante en este versículo. Porque para qué significa que Jesús nos está explicando
el razonamiento y el propósito de lo que va a hacer ahorita. Es decir, quiero que veas esto. Quiero que entiendas y concluyas esto. Lo que voy a hacer ahorita es para que llegues a una conclusión. Y dice, para que sepáis, ¿y cuál es la conclusión? Que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad. La palabra potestad y autoridad significa el derecho divino. El derecho divino. Y por cierto, es una palabra que ya hemos visto en el capítulo 8. ¿Se recuerda? El centurión. ¿Se acuerda? El centurión llega y dice, mira, mi siervo está paralítico, en gran dolor, llorando, y le dice al Señor Jesucristo en el capítulo 8, dice, Señor, mira, necesito que tengas piedad de él. Y él dice, está bien, yo voy. ¿Y qué dice el centurión? No tienes que ir. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre con autoridad. Tiene gente con autoridad sobre mí, yo tengo gente sobre autoridad bajo mí, y yo le digo a hace esto y esto hace aquello, y ellos lo hacen. ¿Qué está diciendo de Jesús? Tú tienes autoridad suprema y soberana. Solo di la palabra. Jesús dice, está sano. Autoridad es algo que Mateo quiere resaltar en el capítulo 8 y 9. Y lo va a resaltar al final de Mateo. ¿Se recuerda? Piensen esto. Mateo 28, 17 y 18. Toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. Para que sepáis que tengo el derecho divino, la capacidad, que Dios me ha dado esto para perdonar los pecados en la tierra. Y quiero que antes de que sigamos, mire la frase Hijo del Hombre. ¿Sí la miró? Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre. Este es un título que Jesús le gusta usar hacia sí mismo. Lo usó anteriormente en el capítulo 8, cuando dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. ¿Se recuerda? Lo usa de nuevo. Y para los escribas, ellos iban a entender este título, porque ellos estudiaban las escrituras hebreas, las conocían, las memorizaban, las explicaban. Y seguramente se recordaban de lo que Daniel vio, cuando Dios le demostró a Daniel el fin de todas las cosas. Y en Daniel capítulo 7, Dios le da una visión a él del día de juicio, en cual él va a traer al simiente de David, el soberano rey y salvador, el eterno Hijo de Dios, en carne y hueso a la tierra. Y escuche lo que vio Daniel. Daniel 7 y 13. En mi visión nocturna, dice Daniel, vi, y mira, he aquí, entre las nubes del cielo venía alguno como un hijo del hombre. Esa es la frase que Jesús está usando. Que se acercó al anciano de días y fue llevado ante él. Y escucha esto, versículo 15 de Daniel 7:15. Se le dio a este Hijo del Hombre autoridad, gloria y dominio soberano, y le adoraron todas las naciones y los pueblos de todas las lenguas. Su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Hijo del Hombre es un título para referirse a este hombre. Este es el juez. Un día vas a morir, amigo. Y si quieres saber quién va a ser el juez que te va a juzgar, pues Dios ha escogido al Hijo del Hombre. Será una persona de Dios, la segunda persona de la Trinidad en carne y hueso. Mirarás manos, mirarás ojos y no los podrás mirar directamente, porque su gloria y su majestad será muy grande para que pudieras verlos en sus ojo a ojo. Pero mirarás al Hijo del Hombre. Eso es lo que dice Daniel. Dice que todas las naciones estarán presentes. Daniel 12 dice que del polvo se levantarán los muertos para presentarse ante su santo tribunal. Nadie se escapará. Y Daniel dice, lo vi, vino en las nubes y lo miró su majestad y su gloria. Y ahí todos están confesando que Él es Señor. Algunos con gran alegría y otros humillados con arrogancia, porque serán sentenciados eternamente a lo que merecen. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre está aquí, el juez. Y no vienen las nubes ahí,
Piénselo. Las nubes son ilustraciones de divina majestad, de autoridad del cielo. Bien humilde en carne y hueso el Nazareno. Y ahí está en medio de pecadores. Todos los ofensores, todos los descendientes de Adán, imagen y semejanza de Dios distorsionada. En vez de la gloria de Dios llenar la tierra, cuando Él dijo que se multiplicara su imagen y semejanza, no, están distorsiones de la imagen y semejanza de Dios. Está celo, está lujuria, estamos nosotros ahí y Jesús en medio de ellos, el juez. Y le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre está aquí, para que sepáis que el juez de los jueces, el soberano de soberanos, ha llegado a la tierra y vino a perdonar pecadores. Pone ahora su vista al paralítico. Eso es lo que dice el texto. Dice el versículo 6, dice entonces al paralítico, dijo, ya muévete de al lado, escriba. Y mira a este hijo que le llamó hijo. Le dijo, no temáis, le dijo. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y versículo 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Pueden sentir el temor en el cuarto? Como predicador fallo. Le digo al Señor, ¿cómo será posible comunicar lo que se acaba de pasar aquí con nuestro Señor? Yo creo que nadie habló en ese momento. Se llenó su cuerpo de temblor al ver al hombre que fue entrado por 4 hombres con el techo y se levanta con sus pies fuertes y recoge su cama y se va. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que concluyamos? ¿Qué es la conclusión de esto, verdad? Él dijo, esto lo hago para que sepáis algo, para que llegues a una conclusión. Esta es la conclusión. ¿Okay? Este hombre blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Es cierto. El que está enfrente de ustedes es la deidad en su plenitud. Distinta al Padre, distinto al Espíritu, pero deidad totalmente. Está ahí el verbo hecho carne. El verbo que habló las cosas en existencia y fuera de él nada de lo que fue creado ha sido creado. Ahí está el primogénito, Colosenses 1:16, el que creó lo visible y lo invisible y que todo lo que fue creado por él y sin él nada ha sido creado. Está enfrente de ellos encarnado. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que Jesús quiere que veamos? Quiere que veamos que Él es la simiente de David. Cuando se le prometió que iba a venir uno que se iba a sentar sobre su trono, iba a reinar para siempre, Él es Él. ¿Se recuerda lo que se le prometió en 2 Samuel a David? Un heredero eterno. Pues él no, obviamente no era ese heredero. Llegó Salomón, él no, aunque fue más sabio que la mayoría de los hombres, aún él se encontró en idolatría. Él no es el heredero. ¿Y qué tal de los descendientes de David? Venía uno y quería agarrar la corona, pero la corona estaba muy pesada. Querían agarrar el cetro del Mesías, pero ninguno podía levantarlo, era muy santo. Y aquí llegó Jesús. Dice, levántate hombre, y se levanta y agarra la corona mesiánica. La simiente de David se la pone en la cabeza, agarra el cetro santo y dice, esto es mío. Él es. La simiente del jardín que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente es Jesús. Y Él vino a perdonar pecadores. En este momento, piénselo, estamos ahí, Jesús acaba de sanarlo. Si usted es un pecador en el cuarto, ¿qué debe de hacer? Forgive me. Si ha ofendido a Dios y merece el juicio de Dios, debe de huir rápido y caer de rostro ante los pies de Jesús y decir, perdóname a mí también. Lo que le dijiste a ese hombre paralítico, dímelo a mí también.
No, si no me sanas y no me pongo de pie está bien. Lo que necesito es el perdón de pecados, porque al cabo, todo el sufrimiento que vemos encuentra su raíz en ese jardín donde Adán pecó. ¿Qué no? Piense en todo el sufrimiento del mundo caído. Piense, abandonos, abusos, homicidios. Piense en todo eso. Matrimonios rotos. Piense en lo honesto. Muerte, cáncer. ¿De dónde derribó todas estas cosas? ¿Fue Dios? Seguramente no. Fue un hombre rebelde, nuestro primer padre Adán, en rebelión cósmica en contra del Creador. Y Jesús llega a la raíz. Lo que necesitas más, amado amigo, es las palabras que Jesús le dijo al paralítico. Y eso es exactamente lo que pasa. Mira el versículo 9. Mira el versículo 9. Dice Mateo 9:9. Eso es inmediatamente después de esto. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado ¿quién? Mateo, es Leví, ese es el autor de este evangelio, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Recuérdese que un recaudador de impuestos era conocido como un traidor a Dios y a la nación. Era de los peores de los pecadores. Y llega Jesús y ¿qué le dice? Sígueme. ¿Y qué sucede con Mateo? Él levanta, abandona todo y lo sigue. Si usted se pregunta, pues, ¿cómo funciona eso? ¿A poco nomás le dijo, sígueme y me siguió? Sí. ¿Por qué? Porque Mateo vio y escuchó lo que sucedió con el paralítico. Y cuando Mateo vio que Jesús se le acercó a él para perdonarlo, dijo, dejo todo. Y mire, sigue leyendo el texto. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, es de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, esos otros grupos de líderes religiosos, a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pues por ellos vino. ¿Qué es lo que debes de hacer y qué es lo que debemos de hacer al ver que el paralítico se levantó? El pecador debe de venir a Jesús. Ahora, si alguien dice, pues no creo, pues Jesús lo puede ver. Y quiero que vea el versículo 7 y 8, porque hay un debate en qué exactamente está sucediendo en el versículo 8, pero no vamos a entrar en ese debate pequeño en este momento. Pero mira el versículo 7, entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, sintieron temor y glorificó, atribuyeron este acto a Dios y que había dado la potestad a los hombres. Y ahí es el texto debatido, qué es lo que están diciendo con esto. Pero la idea ahí parece ser, vieron que Dios estaba en alguna manera muy presente en medio de ellos. ¿Okay? Pero para los que están diciendo, no sé, no creo, no creo que Jesús sea esto, no creo, pues Jesús lo sabe, pero estos son testigos, amigos. El versículo 7 y 8 está aquí para decir que hubo testigos oculares que vieron esto. Y cuéntelos, piensa contar los testigos conmigo. Mateo es un judío, el escritor de este evangelio, y él conoce muy bien que para establecer una veracidad en el mundo judío se necesitan ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos para que en 2 o 3 conste la verdad. Entonces él está constantemente presentando 2 o 3 testigos en cada milagro que presenta. Y el versículo 7 y 8 están aquí para decir hay testimonio ocular. Y el versículo 7, el primer testigo, entonces se levantó y fue a su casa. El milagro y el paralítico. El milagro es un testigo por sí mismo. Porque ¿quién más puede hacer esto? Hoy en día hay una triste y tragedia con charlatanes tratando de mover pies y hacer que están haciendo milagros. Esto no sucedió aquí. Esto es algo innegable. Todo el mundo lo vio y aún los escribas tuvieron que aceptar que lo que sucedió fue de parte de Dios. Están los milagros y como dijo Jesucristo a los líderes religiosos en el Evangelio de San Juan, si no me crees a mí, crees por los milagros. Y luego está ahí el testigo
El hombre que estaba paralítico, que no podía mover sus dedos, no podía mover sus pies, no podía mover su cuerpo, ahora se está levantando y él mismo puede levantarse en la asamblea. Y si estuviera aquí hoy y un día lo encontrarás en el reino venidero, él te va a venir a testificar lo que sucedió ese día. Y hoy, aunque está muerto, habla. Se levantó y ahí está para que todos lo observen. ¿Y qué tal de los 4 hombres que abrieron el techo? Otros 4 testigos que entraron ahí. Y recuérdese, ¿por qué tuvieron que abrir el techo? Por las multitudes. Did Jesus really do this? ¿Jesús en verdad hizo esto? Miren los testigos. Mateo está escribiendo un testimonio de lo que ha sucedido en nuestro Señor Jesucristo y está aquí para afirmar lo que ha sucedido. Querida iglesia, si has confiado en Jesús para el perdón de los pecados, quiero que en verdad abraces esto. No porque yo lo diga, sino porque esto es lo que estamos viendo en el texto. Si usted ha puesto fe en Jesús, en la misma manera que el hombre paralítico y esos hombres pusieron fe en Jesús, Él lo ve. Eso es lo que dijo el texto. Él vio la fe de ellos. Y si has puesto fe genuina y real en Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías y el Cristo, las palabras que le dijo al paralítico son tuyas también. Hijo mía, hija mía, no temas, tus pecados son perdonados también. Y si quieres ver cómo lo hará, sigue leyendo Mateo. Entrará en el jardín de Getsemaní y tomará la copa de la ira y el juicio de Dios en sí mismo. Y el castigo que merece su iglesia será derramado plenamente en el Hijo del Hombre. Y Jesús, por medio de su muerte expiatoria, va a satisfacer en totalidad la ira justa de Dios que estaba sobre nosotros y el castigo que merecíamos. Y no paró la historia ahí. Al tercer día resucitó el Hijo del Hombre y está a la diestra del Padre. Él es el que vendrá en las nubes para salvar a los que han confiado en Él y retribuir justicia a los rebeldes. Y Él dice que perdona a todo pecador que confíe en Él. Si has confiado en Jesús, amigo y amiga, estas palabras son tuyas. Eres perdonado por el Hijo del Hombre. Y no hay mejores ni mayores palabras que puedes escuchar hoy. Pase lo que pase, pérdida que tengas terrenal o no. Si tienes a Jesús, tienes todo. Pero querido amigo, termino con decir que si tú estás aquí hoy y no has confiado en Cristo Jesús, bueno, hoy hay testimonio de lo que hemos visto. Las Escrituras son el testimonio inherente e infalible de Dios. Y ha testificado que Jesús y solo Jesús puede perdonar pecados. Jesús y solo Jesús puede perdonar tus pecados. Y tú necesitas el perdón de los pecados porque has ofendido a un Dios 3 veces santo, que va justamente a retribuir juicio por las ofensas en contra de Él. Y necesitas el perdón de pecados hoy, y lo necesitas más de lo que un paralítico necesita la capacidad de caminar. Lo que necesitas hoy, amigo, es a Jesús.
Es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Necesitas a Jesús más de lo que necesitas que Él salve tu matrimonio. Necesitas a Jesús más de lo que Él te sane de cáncer. Necesitas a Jesús más que conseguir un rescate financiero. Necesitas a Jesús más de cualquier necesidad que estás poniendo enfrente de Él. Lo que necesitas más es a Jesús y el perdón que Él ofrece hoy. Y tengo buenas noticias. Hoy te ofrece perdón, oh pecador, si confías en Él. Oremos juntos.